ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas, el espacio de Córdoba Internacional, donde hablamos de temas relacionados con el Islam y la jurisprudencia islámica, y también contestamos a sus preguntas que ustedes nos envían. Para ello, tengo el placer, como siempre, de dar la bienvenida a ambos hermanos que me acompañan aquí en plató, Mohamed Said Alias, y Tawfiq del Harat. Inshallah, ambos van a contestar sus preguntas que ustedes nos pueden enviar a través de estas vías, estas diferentes maneras que tienen de contactar con nosotros. Tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, que aparece en pantalla como ven, y también la página de Facebook de Consultas Islámicas, donde también pueden seguirnos y contactar con nosotros y compartir nuestros contenidos. Nos hemos quedado hablando la última vez de uno de esos propósitos de la legislación, si os acordáis, que es la protección de la institución de la familia. Tradicionalmente se ha llamado este propósito, que sería quizá el cuarto propósito de entre esos 5 sobre los cuales se fundamenta la legislación islámica. Tradicionalmente se ha llamado la protección del linaje, ¿no? Pero se puede adaptar quizá a una terminología más actualizada, por así decirlo, que es, al fin y al cabo, la protección de la familia, de la institución de la familia, con todo lo que ello conlleva. Hablarnos un poco de esto, ya que la última vez no nos hemos extendido quizá lo suficiente en este ámbito. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su sunna hasta el día del juicio final. Amén. Dentro de esta legislación islámica y sobre todo su filosofía, o bien dicho sus maqasid, sus objetivos y propósitos, nuestros sabios lo han catalogado como darurat. Más que objetivos, son algo de esto depende la vida, son esenciales, necesarios para la vida misma. Han resumido, ya hemos dejado claro que estos son los más esenciales o los más importantes, y dentro de ellos también podemos sacar otros objetivos. Hemos mencionado unos cuantos de exacto. ellos, como pero esto es la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad. Hay varios, digamos, maqasid o propósitos, pero lo más importante, según la lectura que han hecho nuestros sabios, no deja de ser un ijtihad, un noble esfuerzo intelectual de nuestros grandes sabios, que Allah los tenga en su misericordia, pero también es deber de los sabios actuales, teniendo nuevo contexto, nueva realidad, de seguir estudiando, meditando el noble Corán y adaptando a los contextos nuevos. Esto es el papel, alhamdulillah, de los sabios. Sí, a mi humilde juicio, yo creo que cuando se habló entonces, en esa época, de la protección de la vida, por ejemplo, se está hablando de la protección también de la libertad, porque se está hablando de una vida digna, libre, ¿no? Está implícito todo esto, ¿no? Exacto, y aparte en aquellos tiempos no había separación entre las disciplinas, entre las ciencias. Esto con el proceso histórico, todas las culturas y las civilizaciones pues han vivido este proceso, cómo han evolucionado las ciencias. El propósito de la libertad lo encontramos más bien en otro departamento, que es Tawhid, que es el credo, las ciencias. Suena un poco, alguien puede quedar sorprendido, pero la libertad se ha investigado, pero muy a fondo, en el apartamento de la teología, de teología, sí. Pero hablando así de los maqas y los sharia, hoy, gracias a Dios, se está ahora ya como una especialidad dentro de lo que es los fundamentos de la jurisprudencia islámica. De ahí, desde el primer día, pues el Islam ha establecido como núcleo de esta sociedad pues la familia. La familia, el Islam le ha dado una gran importancia desde ya estos fundadores de esta familia, que es los padres, el padre y la madre, y a través de una sagrada institución que es el matrimonio. Dejamos claro que el matrimonio es un acto civil, es un
pacto, un contrato civil. No es un sacramento como es... Exacto, sí. No es un sacramento como lo es para los cristianos. Sí. Y de ahí ha hecho todo, digamos, un corpus desde la dote, pasando por la responsabilidad económica que el Islam lo ha designado al hombre, y para que el buen funcionamiento de este matrimonio, después el segundo papel que el Islam le ha dado gran importancia en esta institución de la familia es la educación. La educación, que es la verdad, nuestra asignatura pendiente aquí en Occidente. Y esto yo creo que la familia y la educación son dos temas muy importantes. La familia y la educación. Siempre que hablamos de la protección de la familia, pues el núcleo de la familia empieza con esa institución en sí misma que es el matrimonio, esa unión entre dos personas, que subrayo yo la palabra o el adjetivo que has mencionado, hermano Tawfiq, que es sagrado, ¿no? En cuanto al matrimonio, ya que también se puede hablar de otras cosas, pero concentrémonos un poco en esta institución. ¿Qué hace el Islam para proteger y promover también, digamos, esa unión y ese marco en el cual se desarrolla la familia? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Podemos considerar el matrimonio como la medida más importante a la hora de pretender proteger esa institución de la familia o proteger ese linaje, porque el Islam no concibe una relación entre los dos géneros, entre el hombre y la mujer, fuera del marco matrimonial, digamos, hablando de contextos ajenos a los contextos familiares, íntimos, cercanos, de nuestros allegados, etc. Entonces, cuando hablamos de relaciones interpersonales entre los dos géneros, una relación afectiva, una relación emocional, una relación de contacto directo físico, una relación de formación de un nido, de una pareja, no se concibe islámicamente fuera del marco del matrimonio, como lo es en todas las otras religiones monoteístas y como se contempla en todos los libros sagrados. Es algo común entre todas las religiones. Un hombre y una mujer no pueden, digamos, llevar a cabo una relación afectiva, amorosa, pasional, social, fuera del marco matrimonial. Por lo tanto, la medida estrella o la medida más importante a la hora de proteger esa institución de la familia o ese linaje o ese honor es obligar a las personas a pasar por ese filtro del matrimonio, que es un marco reconocido socialmente, un marco reconocido jurídicamente, un marco reconocido religiosa y espiritualmente, en el cual se contemplan derechos y obligaciones. Ambas partes que conforman esa unión humana, pues cada uno tiene una carga, una responsabilidad, unas tareas, unos roles y unos derechos y unas obligaciones, basado siempre sobre la misericordia, el entendimiento, la compasión, y también se busca en él una aceptación y una armonía y un consentimiento mutuo, y también se busca una compatibilidad. ¿Por qué? Porque es la base de toda la sociedad. Un buen matrimonio y una relación de pareja digamos, fundada o fundamentada sobre un estamento, digamos, firme y completo, ¿no?, y íntegro, que es el matrimonio, va a tener éxito, va a tener continuidad, va a tener unos buenos frutos. El Islam insiste en la capacidad de ambos cónyuges, no permite el matrimonio entre dos personas. ¿Qué capacidad? Capacidad mental, capacidad física, capacidad económica, compatibilidad social y lo más importante y lo que más incide en ello el Islam es la capacidad religiosa o el nivel religioso de ambos cónyuges. Cuanto más religión, cuanto más valores, cuanto más espiritualidad tienen ambas partes en esa unión, mejor se va a desarrollar esa relación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando recomienda a los jóvenes musulmanes apresurarse o tener en cuenta la vía del matrimonio, en el momento de poner condiciones y requisitos en esa
pareja o en esa persona que va a completar, digamos, esa unión, insiste en el aspecto religioso. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ. Cualquier mujer, lo que más se busca en ella pues es su belleza, su linaje, su riqueza y su din, y sus valores, su religión, su educación. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos recomienda siempre fijarnos más en el aspecto religioso y espiritual, si esa mujer tiene valores. Una persona que no tiene nada de eso, pues es difícil concebir una atracción entre ambas. Por supuesto, por supuesto. Y al contrario también, pues en la otra parte, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a la hora de recomendarle a las hermanas el prototipo, ¿no?, de hombre que sería bueno para formar una familia, pues también insiste en que sea una persona religiosa, una persona que tenga esos valores, porque esos valores le van a llevar a respetar esos derechos y esas obligaciones, a luchar por los objetivos de ese matrimonio, a hacer de esa unión familiar un nido de paz, de armonía, de misericordia, de refugio espiritual, y también nos va a dar unos frutos beneficiosos a nivel de la buena educación, de pasar unos buenos valores a esos niños que van a ser, inshallah ta'ala, el futuro de la comunidad y del conjunto de la sociedad. Hermano Taufik, esto que dice el hermano Said es muy bonito, muy atractivo en lo teórico. Si nos fijamos en la realidad de las sociedades musulmanas, muchas veces vemos todo lo contrario. Es decir, esto que nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de aceptar a una persona basándonos en sus valores, basándonos en su carácter, en su forma de ser, casi nunca se cumple. Existen unas condiciones totalmente imposibles incluso para algunas familias, dotes que llegan a unas cuantías estratosféricas, y por eso vemos un fenómeno en las sociedades musulmanas, que es que los jóvenes ya no se casan no porque no quieran, es que no pueden. Pues datos incluso de estudios sociológicos a este fenómeno, pues la verdad son alarmantes. Desde ya la edad de casarse, pues ahora ya ha sobrepasado aquella edad de nuestros padres o de nuestros abuelos. La vida misma, con esta velocidad, con estos valores nuevos de esta sociedad tecnológica, la televisión, que ha adquirido otros tipos de ver la futura familia, y de ahí pues el mundo se ha globalizado. Los musulmanes no están viviendo en otro planeta, y por alejarse de estos valores que emana nuestra amada y querida religión islámica y estar inmersos en este mundo, en esta tecnología, pues es lo que hay. Pero es lo que hay, ¿lo estás justificando? ¿Es una justificación? No es justificación. Al no vivir en otro planeta podemos adoptar estos valores hacer la lectura que nos están destruyendo. Hacer la lectura correcta para tener conciencia de la enfermedad. Si no estamos conscientes de la enfermedad y si vamos a fingir otras cosas, no podemos curar y buscar la medicina correcta. Esto es el mejor paso. Hacer un diagnóstico correcto de lo que está pasando en nuestra juventud, de lo que está sufriendo nuestra sociedad, y hacer autocrítica, y de ahí ir a estos valores, rescatarlos y reivindicarlos. ¿Por qué hemos fracasado? Porque ahora las cifras del divorcio no es de la misma manera que aquí en Occidente, pero no dejan de ser cifras alarmantes. Fracasos de familias, niños que se han quedado pues sin su hogar o sin sus padres por problemas, por estos valores que son, digamos, totalmente ajenos a los valores de la familia tradicional, y también la presión de la vida económica. Y creo que esto, un joven después de una edad, más bien en el caso femenino, se le plantea terminar los estudios o ir por la vía del matrimonio. Y se le plantea como dos cosas incompatibles. Ya sabemos que el Islam habla, como bien ha dicho el hermano Muhammad Said, de estos hadices, de estas aliyas. Aparte, casi todos los profetas y mensajeros se han casado, excepto, me parece, Zacarías y Jesús, la paz sea sobre ambos, que son la excepción, no son la norma. Y de ahí Zacarías se ha casado, Yahya.
perdón, su hijo Yahya, Juan el Bautista, que la paz de Allah sea sobre él y sobre nuestro amado Jesús, Cristo, la paz sea sobre ambos, pero todos los profetas se han casado y los mensajeros se han tenido hijos, de ahí es sunna también de seguir sus ejemplos y sobre todo nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él. Y yo creo que esto debemos ser conscientes como musulmanes que somos, pues nuestros valores son estos. ¿Cuáles son? Recuérdanos estos valores. El valor es de el ser humano por naturaleza divina y por naturaleza sociológica, pues debemos hacer o formar esta familia. Y cuando me planteo la pregunta, ¿por qué me voy a casar o por qué voy a tener una familia? Lamentable que nuestra juventud musulmana en este caso se plantea el matrimonio de manera solamente por no caer en el adulterio, en la fornicación. No se casa por estos valores que habla Muhammad. Como un proyecto de futuro. Proyecto de futuro, sí. Seguir la sunna, establecer la ley divina de Allah subhanahu wa ta'ala, fundar una familia para el bienestar de esta sociedad y tener unos hijos y educarles. Yo creo que, y luego, pues, a la hora de casarse, tú has dicho, la dote, pues son cifras alarmantes. Sí. ¿Por qué? Por estos valores de ostentación o los valores que nos recomendó nuestro amado querido mensajero sallallahu, es facilitar el matrimonio. Allah subhanahu wa ta'ala en más de una ley y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues la mujer, cuando su dote y su, digamos, todo lo que lleva a este feliz enlace se facilita por ambas familias, pues ayuda a la felicidad, ayuda incluso a tener, inshallah, pues una familia desde el primer día bien preparada. Barakallahu que has dicho algo muy importante y es que vivimos en el mismo mundo que el resto de las sociedades y es un mundo egocentrista. El egocentrismo quiere decir que exigimos nuestros derechos, pero no estamos muy preparados para cumplir con los derechos de los demás. ¿Cuáles son los derechos de los componentes de la familia? Padres, madres, hijos, cónyuges. ¿Cuáles son estos derechos que nos enseña el Islam? Porque muchas veces incluso hay una lectura machista de la familia, exigen los hombres sus derechos y no cumplen con los derechos de las mujeres, ¿no? Justamente hace unos días, ¿no?, hemos tratado aquí la consulta de una hermana respecto al hadith de la postración al marido, ¿no? Muchos hombres musulmanes memorizan este tipo de hadices que piensan que les otorgan, digamos, un grado superior en la relación familiar y entienden también el concepto del qawama, que es una responsabilidad, no va más allá de una responsabilidad y una carga económica. Lo ven como un privilegio, ¿no? En absoluto, es una carga económica, es una responsabilidad sobre la cual vamos a rendir cuentas, ¿no? Económicamente el hombre musulmán tiene la responsabilidad de mantener económicamente a la familia, de llevar la carga económica de toda la familia, de luchar por la protección de esa familia, y la mujer tiene una independencia económica. Esto es una ventaja para la propia mujer y no es una superioridad para el hombre, sino es una carga desde el punto de vista, digamos, lógico. Pero la filosofía del Islam a la hora de hablar de la institución de la familia es derechos y obligaciones. Tanto padres, o sea, los padres están en un grado muy destacado, como hemos insistido muchísimas veces, y merecen la veneración, merecen el buen trato, la excelencia, la benevolencia, etcétera, pero eso no quita que ellos también como padres tienen una carga de educación y de cuidado y de protección a sus hijos. De afecto. Y de afecto también. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. O vosotros que creéis, protegeros a vosotros mismos y a los que os corresponde su responsabilidad, vuestros familiares, mujeres, hijos, del castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Cada uno de vosotros es pastor en su rebaño, una metáfora de cada uno de nosotros es responsable de la responsabilidad que tiene asignada y rendirá cuenta ante Allah por esa responsabilidad. Lo ha cumplido bien, no lo ha cumplido, es negligente y será responsable. El joven que vino al Jalifa Omar radiyallahu anhu un padre vino a quejarse delante del Califa Omar por el maltrato, ¿no?, de su hijo. Y el hijo también, pues, criticó al padre delante del Jalifa y reclamó sus derechos. Dice, ¿acaso nosotros como hijos no tenemos derechos? Por supuesto, sí tienen los hijos derechos sobre los padres. Marido y mujer, lo mismo, derechos y obligaciones, responsabilidad económica, cuidado, pero ante todo, respeto y
y misericordia y refugio, porque en el momento... Es solidaridad, más Por que nada. supuesto. Es que si reducimos las relaciones humanas a derechos y obligaciones, si no cumples con mis derechos, no cumplo con mis obligaciones, entonces no va a funcionar. Es solidaridad No un tiene poco también. sentido, porque Allah subhanahu wa ta'ala en el momento de hablar del matrimonio, del niño matrimonio, destaca dos aspectos, mawaddatan wa rahma, afecto, cariño, amor y misericordia. Entonces, si no existen estas cuestiones en una relación matrimonial, está totalmente condenada al fracaso. Si es una relación basada sobre los beneficios económicos, una solidaridad económica, yo no puedo hacer frente a los gastos de alquiler solo y no puedo llevar a cabo la vida solo, pues me caso para que la mujer me ayude. O una mujer no puede tener una independencia económica, bueno, ya me busco un marido para que me mantenga. Esa no es la filosofía del matrimonio, esa no es la filosofía del núcleo de toda una sociedad que es la familia, sino todo lo contrario, respeto. Y en ese momento que no funciona, ahí el Islam, una de las medidas de la protección de esa familia es abrir las vías de disolver esa relación, digamos, nociva, puedo denominarla, una relación que va a llevar al sufrimiento, que va a llevar a la desgracia, que va a llevar a la tristeza, porque se pretende a través del matrimonio llegar a realizarnos como seres humanos, a realizarnos como personas, a compartir unos sentimientos con otra persona, a tener una compenetración, a tener una armonía, una digamos, sincronía afectiva. En el momento que no funciona tenemos la vía del divorcio, en el cual también se contemplan derechos y obligaciones. Hablando del divorcio, también paradójicamente, ¿no? Paradójicamente quizá, el divorcio también es un mecanismo de protección de la familia. ¿En qué sentido? Desde el primer momento el Islam lo ha llamado talaq, no es divorcio como suena en los idiomas así latinos. Sí. Talaq en árabe es libertad. Sí. Alguien que estaba pues, en una jaula y le has dado la... Hombre, no presentes el matrimonio así, por favor. No, solamente la terminología para entender. Hombre, sí, y si no hay más remedio, e incluso pues llega uno después del diálogo, las cosas no funcionan, pues el Islam reconoce como pues última solución a pues intentar otras experiencias para ambos. Sí. Si las cosas no han funcionado o no hubo amor, esta misericordia y por todas las cosas de la vida, las circunstancias, el Islam reconoce esta vía para solucionar el matrimonio, obligando también, cumpliendo con los derechos. Los derechos que conlleva ese divorcio. Sobre todo a la mujer, y si tiene hijos, también tienen sus derechos. Por supuesto, la manutención y tal. Pero yo decía, el divorcio es un mecanismo de protección de la institución de la familia, porque una familia que no funciona, es decir, un matrimonio que no funciona, un matrimonio que en vez de traer felicidad está trayendo pues un calvario, una miseria, entonces se protege la familia y a los niños, por supuesto, a través de esa vía que es la vía de disolver ese matrimonio, ¿no? Sí, teniendo como que es un mal menor en la filosofía islámica, hay una tradición que dice que abghadul halali ilallah talaq, de las cosas que son menos queridas por Allah subhanahu wa ta'ala, es llegar a este divorcio. Pero es que es un hadith, eso. Su cadena de narración es bastante polémica entre los sabios. Sí. Aunque en la jurisprudencia pues ya es bastante aceptado. Es una máxima, ¿no? Entre los sabios. Ajá. Pero esta filosofía islámica es para el futuro de esta familia. Si esta familia pues ha llegado a un momento pues que no se puede dar más, entonces el Islam opta por dar por terminada esta relación y luego pues garantizando los derechos de todos, del padre, de la madre y sobre todo si hay hijos en el medio, y de ahí pues se puede abrir otra página, se puede abrir otras posibilidades para ambos. Y ahí donde está esta filosofía de proteger a esta familia. No es, digamos, la vía mejor que esta familia funcione y que siga. Incluso se pueden, el Islam aconseja, antes de llegar a estos mecanismos para proteger, de incluso acudir a la ayuda de los familiares, de cierta gente con experiencia. O de profesionales. De profesionales. Que terapeutas, psicólogos, todo lo que puede salvar a esta familia, y el Islam aboga por él.
Y siempre el Islam pues da unos términos a la mujer, al hombre, para que no lleguen, digamos, con este final. Sí. Pero si no hay más remedio, pues sí, el Islam Una lo cosa permite con estos derechos. Una cosa que acabas de mencionar, simplemente en un minuto aclararla, y es que el Corán lo que manda no es ir a cualquier familiar, sino hakam, una persona De árbitro. que pueda hacer de árbitro, ¿no?, entre ambas partes. Entonces tiene que tener una imparcialidad, ¿no? Por lo tanto, hay que tener esto en cuenta. Muchas veces se acude a diferentes miembros de la familia, pero eso estropea más las cosas, ¿no? No, pero este debe ser reunir ciertas condiciones. Está el enlace o la relación, digamos, familiar, de parentesco, pero debe tener cierta, digamos, cultura, cierta sabiduría para facilitar a solucionar el tema. De ahí, aparte de ser familiar, pues debe tener ciertos conocimientos, experiencias para elaborar este papel. Si no, quizás puede, en el otro caso, empeorar las cosas o la situación. Muy bien, Barakallahu Fik. Hermano Mohamed Said, ¿cómo el divorcio se ve como algo, un tabú incluso en las sociedades? Desde aquí, por supuesto, que no estamos promocionando el divorcio sin ninguna justificación. Estamos hablando de situaciones muy serias en las que pues la mejor solución quizá es esta, ¿no? Todo lo contrario, ¿por qué no hay que, no promocionar, pero hablar de ello abiertamente? Pues creo que una de las cosas que ha convertido esa cuestión en un tabú es esa mentalidad de es algo que hay que recurrir a ello como última vía, y también yo discrepo totalmente sobre el tema de abghad al-halal 'inda Allah at-talaq. Si fuera hadith sería muy débil, sí. y en todo caso no se consideraría ningún hadith porque contradice la esencia del tashri' del Islam. Sí. Y si fuera abghad al-halal, Allah no hubiese dedicado toda una sura que se denomina talaq, sí, y no hubiese dedicado cientos de pasajes en el Sagrado Corán. Es que el halal nunca es baghid. Lo que es lícito nunca puede ser odiado por Allah subhanahu wa ta'ala. Es una vía, es una solución, como has dicho, una medida para proteger esa familia. Las propias personas, cuando dos personas no funcionan en una relación, las dos están sufriendo, las dos están pasando por un calvario, aparte de los que les rodea, sus familiares, sus hijos. Entonces es una liberación para las dos personas. Y Allah dice en Surat An-Nisa, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ. También abre la puerta de unas nuevas experiencias para las mismas personas. Que esas dos personas no han funcionado no significa que no van a funcionar en otra relación. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo en absoluto. Entonces, tratar el tema del divorcio como un tabú es que, claro, culturalmente en los países de mayoría musulmana, en los países árabes sobre todo, en los cuales se estigmatiza más a la mujer divorciada que al hombre, una mentalidad muy machista, sí, viene de esta cultura de considerar el divorcio un tabú. Pues no, un crimen, ¿no? Es una legislación, sí, divina, es una solución. El Islam es muy abierto en este aspecto en comparación con otras religiones. Sí, y además una cosa realmente alarmante, ¿no? Y es que se pone a la mujer en una situación estresante. ¿Por qué? Porque se le echa la culpa a la mujer. Claro. Si el matrimonio no ha funcionado, tú no has sabido cómo proteger este matrimonio y cómo llevarlo adelante, etc. Siempre se culpa a la mujer. Y que nunca va a tener salida, nunca va a rehacer su vida, nunca va a poder casarse de nuevo, porque siempre va a llevar el estigma de la divorciada. Es una fracasada, una perdedora, etc. Curiosamente, si volvemos a la primera generación, al mismísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos a encontrar que se ha casado con más de una divorciada. Y si vamos a ver el estado de los sahaba radwanullahi alayhim, también lo hice. Una mujer se quedaba divorciada, terminaba su idda y ya estaba casada con otro sahaba. No tenían ese complejo de casarse nuevamente con una persona divorciada. La mujer divorciada no tenía ese complejo de que llevaba, y aparte eran tan valientes de ir al mismísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos hablando de hace 1400 años. Sí. Ir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y solicitarle el divorcio en una relación que no estaba ahí a gusto, simplemente porque no quería a la persona. Sí. Y la jurisprudencia islámica le otorga el derecho a la mujer musulmana, contempla ese derecho de que ella termine esa relación cuando no esté a gusto, si sus derechos no son contemplados, es un divorcio forzoso por la justicia. Sí. Pero en el caso de que ella no quiera seguir con esa relación, hay mecanismos, hay pautas que también le dan ese derecho de terminar una relación que no le aporta a esa persona. Tampoco tomarnos
tomárnoslo a la ligera y jugar con el honor, que es todo lo contrario de ese propósito de salvaguardar el honor, el linaje, proteger a la institución de la familia, proteger las relaciones entre los dos géneros, pero es un gravísimo error tratarlo como un tabú. Y no convertir el matrimonio en esa jaula de la que hablaba la hermana Sofi. Barakallahu fikum, nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida en Consultas Islámicas contestando a las preguntas que ustedes nos envían. Salam alaikum. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. En esta segunda parte, como siempre, tratamos las dudas que ustedes nos plantean a través de las vías que aparecen en pantalla enseguida, que son el email consultas@cordobainternacional.com y también la página de Facebook de Consultas Islámicas. Ahí estamos, ahí nos pueden seguir y ahí pueden plantear sus preguntas tanto como comentarios como mensajes privados. Nos pregunta Safa lo siguiente, plantea su pregunta en árabe, intentaré hacer un esfuerzo de traducción y de resumen quizá. Dice, Salam alaikum, tiene una niña de 4 meses que sufre una enfermedad de respiración. La madre también sufre una enfermedad que dice que es epilepsia y va a tener también un bebé, está embarazada. Nos pregunta si está permitido o no en este caso el aborto. Lo hemos dejado claro más de una vez que el tema del aborto es una línea roja, ¿no? en nuestra religión, es totalmente prohibido, salvo en aquellos casos extremos en los cuales tenemos constancia, ¿no? a través de la certificación médica de médicos profesionales, médicos, digamos, cualificados, preferiblemente más de uno, que ese embarazo pueda representar un serio riesgo sobre la vida de la propia mujer. De la madre. De la madre. Sí. Salvo ese caso, no se permite en absoluto el tema del aborto porque se considera, digamos, quitarle la vida a un ser indefenso en contra de su digamos, voluntad y se viola el derecho de la vida de ese feto, ¿no? Si hay algún pequeño riesgo de enfermedad, alguna pequeña complicación, todo eso no lo podemos asegurar hasta que ocurra y todo eso no lo podemos tomar como una justificación, una base para abrir la puerta del aborto a diestro y siniestro, sino siempre respetando la vida humana, como hemos hablado del fundamento de proteger la vida humana y uno de los propósitos más importantes es salvaguardar la vida humana y el derecho a la vida de las personas. Sí. Si tenemos certeza a través de la certificación médica que este embarazo pueda, digamos, puede acarrear la muerte o alto riesgo o alta probabilidad de muerte de la propia madre en este caso, aquí sí se contempla la posibilidad. Ella dice sinceramente, yo misma no estoy convencida con el aborto, pero su marido insiste en que lo haga, ¿no? No, está en lo incorrecto y no tiene derecho a obligarla a hacerlo, ni tiene derecho de recomendárselo. Aquí la opinión médica es la que prevalece y es la que prima, y si no tiene un serio problema de salud y ese embarazo no es un embarazo de riesgo respecto a su vida, no se contempla esa posibilidad en absoluto. Entonces, un consejo también al marido que desista y cambia de parecer. Que agradezca a Allah subhanahu wa ta'ala. Yo creo que le ha dado este regalo. Ahí también, está. ¿no? Muchísimas personas desean tener descendencia y están haciendo todo lo posible y están esperando durante años y años y años conseguir tener un hijo o una hija y están recurriendo a tratamientos costosos de reproducción asistida, reproducción in vitro, gastando pastones, y Allah subhanahu wa ta'ala todavía no les ha concedido esa descendencia, y otros hermanos que Allah subhanahu wa ta'ala les regala esa posibilidad y les otorga ese don de tener hijos. Y lo primero, ante cualquier problema pequeño, lo primero que plantean es el aborto, ¿no? Cuando no hay un riesgo sobre la vida de la mujer, ni siquiera hay que contemplar esa posibilidad, sea los primeros días del embarazo, sea después de unos meses o en cualquier
en cualquier, digamos, etapa del embarazo. Ante cualquier consideración, incluso hay personas que lo consideran simplemente por razones económicas, que es incluso más grave, ¿no? Nos pregunta Isra lo siguiente, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, quería preguntar si es haram consumir cerveza 00, que no lleva nada de alcohol. Sí, la cerveza en sí, como digamos sus ingredientes, no tienen nada que ver en el tema de la prohibición. Lo que el Islam prohíbe es lo que se añade, es la parte del alcohol. Si la hermana dice que 00 no tiene alcohol, pues es halal y está permitida, inshallah. Muy bien, hay que hacer quizá un inciso. La sin alcohol sí que lleva un pequeño porcentaje. Un porcentaje mínimo, sí, por supuesto. Tiene que ser 00. También contemplar la cuestión del consumo en espacios públicos y, digamos, exponernos a situaciones dudosas, ¿no? Y embarazosas. Embarazosas. Normalmente la gente, o sea, un musulmán en una terraza consumiendo una cerveza 00, la gente no se va a acercar a probarlo y preguntarle: ¿esto es 00 o es con alcohol? Entonces igual sospechan de él y dice, pues está consumiendo alcohol y puede afectar su reputación. No. Pero a nivel jurídico, si no tiene ninguna cantidad de alcohol, por supuesto se puede consumir. Yunus nos pregunta lo siguiente, dice: Assalamu alaikum, me gustaría saber cómo enfrentarnos a la educación de nuestros hijos en colegios de España no musulmanes que dan asignaturas obligatorias, si nuestro deber es llevarlos a esos colegios. Se refiere a algunas asignaturas que quizá enseñan cosas que contradicen pues algunos fundamentos de nuestra fe, etc. Dice: si nuestro deber es llevarlos a esos colegios ya que nuestro trabajo está aquí, o bien hacer, también dice, hijra a un país musulmán para que puedan tener una educación más islámica, sin saber si tendríamos ahí un trabajo, sanidad digna, etc. Por favor, coménteme este tema en detalle. Dice. No me gusta que los hermanos abusen del uso del término de la hijra en este tipo de cuestiones, porque es un uso demagógico. La hijra es un concepto jurídico y tiene unas connotaciones jurídicas que no es el caso. Pueden hablar de cambiar de país, pueden hablar de emigrar, pueden hablar de buscar otras alternativas o viajar a otras realidades que se ajustan más a sus necesidades. Pero el concepto hijra, aunque lingüísticamente es lo mismo que emigrar y el éxodo, etcétera, pero tiene una connotación jurídica que puede confundir y se suele utilizar demagógicamente para justificar ciertas tendencias y ciertas ideologías. La otra vez hemos comentado algo parecido. La solución no es la huida, la solución no es escaparse. Bueno, depende de los casos, cada familia es un mundo, cada situación hay que estudiarla, cada uno tiene la libertad de decidir, pero hablamos generalmente para toda la sociedad musulmana, hablando del caso de España, por ejemplo, en el cual, pues, alhamdulillah, gozamos de unos derechos, de un marco jurídico, de unos derechos reconocidos a través del acuerdo de cooperación, tenemos derecho a tener nuestros centros islámicos, tenemos más de 1000 mezquitas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, tenemos nuestros centros islámicos, nuestras pequeñas escuelas, etc. Derechos que no existen en otros países europeos. Sí, por supuesto, hay que remarcarlo. Una ley orgánica de libertad religiosa, un artículo de Constitución que también contempla el derecho de la confesionalidad de cada uno, y un Estado aconfesional, ¿no? Lo que tenemos que hacer es luchar por nuestros derechos en el marco jurídico. Muchos colegios, cuando hablamos de colegios públicos, esos colegios públicos tienen que responder a la normativa estatal, y estamos en espacios aconfesionales y colegios públicos en los cuales se tiene que inculcar a nuestros hijos valores universales. Yo en mi casa, que enseñe religión islámica a mi hija o a mi hijo, y el hermano católico que enseñe catolicismo o cualquier otra ideología, catequesis y los valores en su casa. Que haya asignaturas no obligatorias para las diferentes confesiones por igual, también se saluda y se requiere, y efectivamente, en vez de enseñarles la religión clandestinamente en ciertas mezquitas o siguiendo un currículum un poco cuestionable, etcétera, que se enseñe desfasado, que se enseñe en la escuela como asignatura también optativa o a elegir. Que son colegios concertados y de entrada ya sabes que tantos musulmanes o católicos, pues cada uno es libre de enseñar en ese colegio lo que se adecua a su confesionalidad y a su religión. Pero se adecua a la ley
también, a porque la ley. son financiados también a través del Estado y con los impuestos. Lamentablemente no pasa con las otras religiones, sino simplemente con la religión católica. Se respeta, pero también hay que reclamar nuestro derecho como musulmanes o como otras confesiones. Pero en los espacios públicos, en los colegios públicos, en un estado confesional, lo suyo es que no haya presencia de ninguna religión por encima de las demás. Se puede hablar de religiones desde la perspectiva histórica, antropológica, cultural, etcétera, pero todas por igual. Pero enfatizar alguna por encima de las otras, eso es vulnerar aspectos fundamentales de la propia ley y generar esos conflictos de identidad a nuestros hijos. Como padres musulmanes, la primera vía es dialogar, hablar, reclamar nuestros derechos y si ante la negativa o ante, digamos, la imposibilidad de cambiar este tipo de situaciones, plantearnos otra alternativa que no sea la huida, que muchos hermanos la denominan hijra, sino es crear nuestros espacios, nuestros colegios, nuestras instituciones legales, por supuesto, donde se estudia el currículum, digamos, estatal y el sistema educativo nacional al mismo tiempo. Y paralelamente podemos inculcar los valores del Islam, o al menos que nos impartan asignaturas que son contradictorias a nuestras creencias, que luego en casa no genere un conflicto no identitario para nuestros hijos y tengas que, digamos, destruir todo lo que se estudia en casa o en colegio, o en el colegio se destruya todo lo que se enseña en casa. Muchas veces los padres se ven abrumados con ciertos temas que no saben cómo tratar con sus hijos. Quizá antes de la formación de los hijos también es muy recomendable la formación de los padres también, ¿no? En el arte de educarlos a los niños. Algo que añadir, hermano Taufik, acerca de esta, digamos, este dilema que se plantea entre muchas familias. Sí, me hubiera gustado tratarlo desde el punto de vista de ciudadanos. Somos españoles, musulmanes, y como ciudadanos que somos, con todos los impuestos que pagamos, yo creo que podríamos exigir y reivindicar nuestros derechos. Teniendo en cuenta, y hay que dar las gracias a Dios, estamos en un país aconfesional y también la educación es universal, y esta universalidad de la educación en otros países es casi un sueño. Que hay logros que hay que también reconocer y de ahí pues ser agradecidos. Por supuesto. Y también teniendo en cuenta que la comunidad musulmana aquí, todos estos ciudadanos musulmanes, que son ya casi alrededor de 2 millones de españoles musulmanes, que son cifras importantes, están haciendo una labor, yo creo que están en el, digamos, en el buen camino. Desde los acuerdos de 92 se ha reconocido pues, el Islam y el estatuto de los musulmanes con ciertos derechos, y sobre todo en tema de la educación de la religión islámica está reconocida, y después hay otra ley orgánica, que es la ley del 96, donde el Estado reconoce pues, la financiación a los docentes de educación islámica y los colegios públicos. Esos son logros y leyes. ¿Se han cumplido? ¿No se han cumplido? Ahí está el deber de reivindicar de la comunidad islámica, y con la voluntad política, a veces presente, ausente, pero esto es la lucha y que hay que reivindicar. Teniendo en cuenta el marco español en concreto, tenemos los colegios públicos, los colegios privados y los colegios concertados. En estos tres, pues ahí donde está la presencia, digamos, de la comunidad musulmana. Yo creo que Eso solo puede estar presente en dos, ¿no? Concertados y privados. también hay unos cuantos en los colegios de ciertas órdenes religiosas. Sí. Y respetan también pues, las creencias islámicas. Sí. Me consta, sobre todo en el caso catalán, que yo conozco bastante, pues se respetan, y en la hora del catequismo, estas cosas, pues se le da otra alternativa, como ética o cualquier otra alternativa. De ahí también el Estado ha reconocido el currículum islámico escolar de primaria y secundaria. Está publicado en el BOE, que todos estos son logros. Lamentable, la propia comunidad musulmana desconoce todo esto de lo que estamos hablando. Desconoce el artículo 27, 1, 2 y 3, donde nos da como padres el derecho de inculcar los valores de la religión a nuestros hijos. Desconocen todo lo que, esto lo que hemos explicado. Y CAIR, pues, y termino, pues la última alternativa es
ahora que la propia comunidad musulmana, no solamente con sus números demográficos, que tenga también sus propios colegios, su propio instituto y su propia universidad. ¿Qué cuesta todo esto? Plantearlo. Hay que preguntarse por qué estos 2 millones que hablamos cuantitativamente muchas veces, pero no cualitativamente, ¿por qué estos 2 millones no conocen estos derechos y estas leyes, estos artículos, etcétera, ¿no? Nuestros representantes, nuestras instituciones, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a otro tema que nos plantea Sheima. Dice: Salam alaikum, me gustaría consultarles una duda que tengo y espero, inshallah, que con vuestra ayuda pueda resolverla. Me gustaría saber el delil, ¿no?, en la prueba, de si está o no está permitido que hombres y mujeres estén juntos en una charla o conferencia, etcétera, todos en la misma sala sin ningún tipo de separación. Hablar de esto. La prueba, ¿no?, y el dalil, el argumento aquí que solicita la hermana es la propia práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y la primera generación, que es la mejor generación de la existencia y la historia del Islam. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La mejor generación es la mía, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego la que la sigue, luego la que la sigue. En presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en la mezquita, la segunda más importante del Islam después de la mezquita sagrada de Meca, estaban presentes mujeres y hombres en las charlas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en sus khutbas. Por supuesto, las mujeres estaban, digamos, en la parte final de la mezquita por una cuestión obvia de evitar ese contacto directo, y también porque los rezos tienen unas ciertas inclinaciones y un cierto contacto físico, movimientos, pues que se evita, ¿no? Pero estaban presentes, las veía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, veían al profeta, veían al resto de los compañeros. Y ¿Había una separación? No había ninguna separación, no había ninguna cortina, ni ninguna pared, ni ningún habitáculo, digamos, separado, ni ninguna separación de ninguno de los tipos. Escuchaban la voz directa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, veían directamente al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se levantaban en mitad de una charla y preguntaban y planteaban sus dudas, les respondía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero siempre con el recato, la decencia, el respeto, los modales que son propios de una mezquita, de una charla, de una conferencia islámica, de una conferencia en una universidad, etc. Tenemos que cambiar esa mentalidad un poco sexual de siempre concebir cualquier contacto entre hombres y mujeres siempre con una mala intención. Y vamos a ir a una conferencia, los enfermos de corazón, que Allah los denomina فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, existen y siempre existirán, sea en una mezquita, en una iglesia, en una conferencia, en una universidad, en una calle, en una cafetería, eso sí, pero tampoco tenemos que limitar nuestros movimientos acorde a aquellas personas enfermas de mente y enfermas de corazón. Siempre tiene que haber un recato. Cuando dices enfermo de corazón, no te refieres no a una enfermedad cardiovascular, sino a una persona obsesionada siempre en reducir las relaciones intrahumanas a este ámbito sexual obsceno. Sí, a una anomalía moral, no a anomalía patológica, digamos, cardiovascular, por supuesto. Y esas personas sí existen, y para ellas están esas medidas, ¿no?, que limitan ese contacto entre ambos géneros, pero por supuesto pueden existir. No concibo, digamos, que una mujer y un hombre vayan a una mezquita para asistir a una charla con una mala intención. Sí existen, Allah subhanahu wa ta'ala sabe de sus corazones, pero jurídicamente no hay ningún impedimento, pero sí culturalmente y luego por exigencias de la distribución de nuestros centros, en las mezquitas actuales pues se separa entre mujeres y hombres porque no hay un espacio común. Y otra prueba es la mezquita al-Haram, el tawaf y el rezo se lleva a cabo comúnmente. Se ha convertido esa separación en la regla y no la excepción, mientras que es al revés, me imagino, ¿no? Porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y las primeras mezquitas fueron concebidas y construidas sin esa separación, y se olvida mucha gente de esa mezquita arquetípica original y se piensa que la separación es el origen y es y no podemos ser más la base, ¿no? Por supuesto, la base es, el ejemplo es el profeta sallallahu alaihi wasallam, el ejemplo es la primera generación. No vamos a ser más piadosos, ni más virtuosos, ni más temerosos a Allah subhanahu wa ta'ala, y no vamos a tener más conciencia que Abu Bakr y Umar y Ali y Uthman y el mismísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y las sahabiyat, nuestras madres, las madres de los creyentes y las compañeras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, estaban ahí, se comunicaban con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, participaban socialmente
socialmente, participaban en la actividad comercial, participaban en tareas sociales, participaban incluso en las guerras como digamos, asistencia sanitaria, etcétera, enfermeras, ayudaban en todas las tareas, estaban presentes en la vida cotidiana, y esa mentalidad, ¿no?, de ausentar o eliminar a la figura de la mujer en la sociedad no es islámica, sino es cultural. En ciertas sociedades actualmente. En un minuto, también una indicación especialmente a los jóvenes que han convertido estas conferencias y estas charlas más que en una fuente de ir a buscar el saber y desarrollarse intelectualmente, desarrollarse, digamos, en términos de conocimiento y de información, en simples eventos sociales para perder el tiempo, básicamente, ¿no? Eso depende de la intención de cada uno, y Allah subhanahu wa ta'ala, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: "Innamal a'malu binniyat", ciertamente las obras dependen de su intención. Aquella persona que tiene esa intención, por supuesto, no entraría en los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah". Aquella persona que emprende un camino para buscar el conocimiento, aprender su religión, instruirse, formarse académicamente, religiosamente, para ser un buen ejemplo, Allah le facilita un camino al paraíso. Pero aquella persona que ha tomado, digamos, este tipo de eventos que le cuestan a muchos hermanos en su logística, en su preparación, y a los conferenciantes, como un motivo, como una excusa para socializar, para ligar o para buscar una pareja, etcétera, esta es una intención al menos enferma, y por supuesto tienen que renovar esa intención, y tienen que saber que las reuniones de conocimiento son reuniones de conocimiento, las gradas de universidad son lugares para estudiar, las charlas de las mezquitas son lugares para purificarnos espiritualmente. Las cosas mundanas, las tentaciones y las intenciones sexuales tienen que estar fuera de ese espacio. Y no tienen cabida. Y Barakallahu Fik, nos hemos quedado sin tiempo. Dar las gracias a ambos. A Mohamed Said, muchísimas gracias por todo. Un placer. Taufik, muchas gracias por tus explicaciones, aportaciones. A ustedes, muchas gracias por seguirnos. Inshallah, nos vemos muy pronto en Consultas Islámicas aquí en Córdoba Internacional TV. Les saludo con el saludo del Islam, que es el saludo de la paz. Que la paz sea con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا.